Y precisamente hoy quiero compartir la palabra de Dios con el tema Ministros de paz en medio de la aflicción. Ministros de paz en medio de la aflicción. Hermanos, tú y yo estamos llamados por Dios. Hemos sido designados. Manuel decía que somos embajadores del reino, pues como embajadores del reino hemos sido designados por Dios como ministros de paz en estos tiempos de aflicción. Vamos a estar utilizando el texto que está en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 1, versos 3 al 11, pero quiero que se queden sentados porque voy a introducir el tema y luego voy a ir predicándolo y leyendo a medida que lo voy haciendo. Y para nadie es un secreto que los últimos acontecimientos, tanto a nivel mundial como local, han creado confusión y ansiedad en la vida de muchas personas. Hoy en día, hermanos, nuestros relacionados, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, están impactados por todo lo que está aconteciendo mundialmente, pero también localmente. Y esto genera caos, genera desinformación, genera un estado de ansiedad. Y eso se expresaba en lo que comentaba de los supermercados. De verdad, no sé por qué la gente está comprando como locos y productos terminándose. Por ejemplo, yo no entiendo por qué el papel de baño se está terminando. Si el coronavirus no da diarrea. Hermanos, pero entiendan que todo esto es parte de la confusión, del pánico. Y tú y yo no podemos contribuir a ese pánico, porque tú y yo hemos sido llamados por Dios a ser ministros de paz. La verdad es que nosotros como cristianos no escapamos, escúcheme bien, a las mismas consecuencias en todos los aspectos de un mundo caído. Y por tanto, al igual que la gran mayoría, nosotros somos propensos a sentir y actuar como todos los demás. O sea que, hermanos, si tú en algún momento te has sentido ansioso, preocupado, déjame decirte que tú eres propenso a eso, porque aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo. Y aunque nosotros somos seres espirituales, vivimos también en lo natural y en la carne y somos propensos a sentir y actuar como todos los demás. De hecho, en términos de salud, pudiéramos enfermarnos. Ninguno de nosotros estamos exentos de ser, por ejemplo, contagiados o infectados con este coronavirus. Y sabemos que es incómodo para mí. De verdad que este es un tiempo difícil en que yo no puedo abrazar a mi hermano, en que no puedo estrechar las manos, en que no puedo besar, hermanos, porque esa es nuestra rutina como hermanos, expresar el amor, pero hemos sido prudentes, siguiendo las recomendaciones, y ustedes vieron que hicimos una conferencia, una charla, y tomamos algunas medidas, ¿recuerdan, verdad? Estamos siendo prudentes, pero la verdad es que nosotros no escapamos a que nuestra salud se afecte. Nosotros no escapamos a que la política nos afecte. Hace un mes aproximadamente las elecciones generales fueron suspendidas aquí y un clima de incertidumbre llenó toda nuestra nación y nosotros también fuimos golpeados por esto y estábamos preocupados por el futuro de nuestra nación. Todo eso crea un estrés. Todo eso nos afecta. Pero en términos de convivencia social, hemos tenido que cambiar algunas, ¿verdad?, de nuestras costumbres. En términos de economía, hermanos, el gobierno dominicano ayer tomó medidas que eran necesarias tomar. Y yo aplaudí cuando vi eso, las medidas que se tomaron, prohibiendo los viajes, por ejemplo, los vuelos desde Europa, desde Asia, desde Irán, desde Corea. Aplaudí esas medidas.
Pero luego de aplaudirla pensé que mi negocio por los próximos 30 días no va a producir nada, que está en un hotel, porque no habrán turistas en esos 30 días. Y que igual tengo que pagar miles de dólares que compré en mercancía para esta temporada, que es la temporada alta del turismo, y que los bancos, uno no le dice, recuerden que estamos en tiempos de coronavirus. ¿Y de dónde voy a sacar eso? Yo no escapo a sentir ansiedad y temor. Tú y yo podemos y somos propensos a sentir igual que todos los demás, ansiedad, caos y confusión. Pero lo que quiero que veamos esta mañana, a través de la experiencia del apóstol Pablo, cómo nosotros podemos aprender, a pesar de todo esto, a ser ministros de paz para los demás en tiempos de confusión y de aflicción, a pesar, ¿verdad?, de todo lo que anteriormente he expresado. Y lo quiero hacer de la siguiente manera, señalando 4 puntos que aprendemos en el texto que sirve de base a este sermón, y en el cual quiero que lo primero que notemos es cómo en la versión Reina Valera 60 está titulado este texto. Quiero que usted me ayude. El texto que referí es 2 de Corintios 1, versos del 3 al 11. ¿Cómo está en Reina Valera 60 titulado este texto? ¿Alguien me puede decir? Aflicciones de Pablo. Es decir, que al igual que toda esta situación mundial y local que yo he descrito, Pablo iba a tener la oportunidad de describir un tiempo de aflicción personal y de manejarse al hacer esto, y cómo transmitir sin dejar de ser un ministro de paz. Y yo quiero que nosotros aprendamos a partir de esto cómo podemos tú y yo también serlo. Él está hablando de situaciones difíciles de su vida y nos servirán a nosotros como guía en este tiempo para ser ministros de paz. Número 1, que lo podemos encontrar en el verso 3. En medio de la aflicción, un ministro de paz alaba a un Dios bueno. Leamos el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermanos, el entender que a pesar de que ciertamente nosotros como cristianos no escapamos de todas las aristas que conlleva una situación difícil, nosotros tenemos que levantar manos santas y alabar y decir: bendito sea mi Dios, bendito sea Dios Padre, bendito sea el Hijo, porque Él es un Padre bueno, porque Él es un Padre de misericordia y porque Él es un Padre de consolación. Hermanos, yo no sé si usted entiende lo que involucra esta expresión de Pablo. Hermanos, Padre de misericordia significa que por la misericordia de Jehová tú y yo no seremos consumidos. Que no importa las situaciones adversas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Es saber que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es un Dios bueno. Y alguno pudiera decir, porque todo está en la perspectiva con que cada uno mira las cosas, y alguno pudiera decir: bueno, pastor, pero usted acaba de decir que nosotros no estamos exentos de, por ejemplo, ser contagiados y aún hasta de morir con este virus.
Y por eso es tan importante que dice, pero Él es el Dios de toda consolación. Es que si aún nos tocara a nosotros enfrentar una situación adversa, una situación dolorosa, sabemos que en Él nosotros tenemos paz. Porque este es un mundo caído, hermanos. No podemos esperar perfección y no podemos esperar el cielo aquí en la tierra. Ahora, la esperanza nuestra es que un día Él hará un cielo nuevo, una tierra nueva, y que allá no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni preocupación, sino que estaremos siempre adorándole. Y eso no lo cambia ningún virus, eso no lo cambia ninguna elección, eso no lo cambia ninguna situación. Porque el Señor es un Dios bueno, es Padre de misericordia y es Padre de consolación. Bendito sea su nombre. Alaba a un Dios bueno. Pablo lleva en primer lugar su mirada y la de los demás, no a las aflicciones. El texto tenía por título Las aflicciones de Pablo. Sin embargo, como él comienza, es llevando la mirada de todos, no a las aflicciones, sino a la realidad que trasciende a las mismas, que nuestro Dios, Padre de misericordia, es Dios de toda consolación. Número 1, alaba a un Dios bueno. Número 2, un ministro de paz empatiza con el dolor de los demás y los anima con la verdad. Empatiza con el dolor de los demás y los anima con la verdad. Y quiero que leamos los versos 4 al 7, que involucran todo lo que aquí quiero compartirles en esta mañana. Dice, el cual, ese Dios, ¿verdad? Bueno, ese Dios Padre de misericordia, ese Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Dicen algunas? No, en todas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto es que nosotros tenemos que en este momento buscar de Dios, clamar y hallar en Él consuelo, para también ir donde aquellos que están por doquier allí, faltos de una esperanza, faltos de una palabra de ánimo. Hermanos, yo no me imagino si nos inquietamos nosotros cómo está la mente de aquellos que no conocen la palabra de Dios. Entonces tú y yo tenemos que buscar en Dios consuelo para de igual manera dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y aprender a consolar también a otros. Seguimos leyendo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que está diciendo es que Dios no va a poner una carga mayor en nosotros de la que podemos soportar, porque Él mismo que produce en nosotros la consolación en medio de la aflicción, nos anima a compartir con otros, porque nos da consolación en abundancia. No solamente la que necesitamos, sino también que abunda el mismo Cristo de consolación en nuestras vidas. Seguimos leyendo, pero si somos atribulados, y esta es la verdad que tenemos que nosotros compartir con los demás, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Lo que está diciendo es que no importa cuál sea tu situación, tú eres un ministro de paz. Si eres pasado por la tribulación, es para que te sirva de herramienta para poder consolar a otros y llevar salvación a otros. Pero si estás siendo consolado por Dios en medio de la tribulación, también es para que vayas a llevar consolación a otros y a llevar salvación a los otros. Es como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Verdad? Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo.
Hermanos, tú y yo tenemos la palabra de justicia, de fe y de esperanza. Usémoslas para llevar el ministerio de la paz y el misterio de paz a cada uno de los que nos rodean, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos, no podemos ser apáticos. No podemos nosotros decir, y de verdad, yo entiendo que la fe nuestra nos hace a veces presentarnos y decir, no, de una manera como que nosotros somos superhéroes, ¿verdad? Y cogemos el Salmo 91, que hoy lo leímos para iniciar, y decimos que ninguna plaga tocará mi morada, y a veces los otros se quedan como, wow, pero hermanos, seamos empáticos. Digamos a los demás, nosotros entendemos tu dolor. Nosotros también nos preocupamos. A nosotros también esto nos crea ansiedad. Pero en medio de eso nosotros vamos y volcamos toda nuestra ansiedad a los pies del Señor. En Él somos consolados y queremos traer a ti consolación y salvación. Porque creemos lo que la palabra del Señor establece y eso está disponible también para ti. Seamos empáticos con el dolor de los demás, pero animémoslos con la verdad. Y quiero compartir una experiencia que, aunque no me presenta a mí como, ¿verdad?, el superhéroe que quisiera, más bien muestra mi debilidad. Es la realidad de lo que pasó y me permite enseñarles a ustedes cómo uno empatiza con el dolor, pero usa la verdad para darse ánimo. La verdad que está aquí en la palabra de Dios. En esta semana hablaba con unos hermanos amados y esta persona se acercó en un grupo que tenemos en texto y dice algo así como: wow, yo estoy a punto de dar gritos porque la situación es tremenda, a pesar de que los esfuerzos han sido válidos y de que nuestro trabajo se ha visto bien valorado. Sin embargo, lo que está pasando me afecta de una manera tal en términos económicos y tantas cosas. Estoy estresado. Hermano, si quizás se dirigió a mí como su pastor, esperando que yo la animara, y yo aproveché, como que empaticé tanto y le dije: no, pero imagínate, a mí me acaba de pasar esto y me cancelaron esto y esto y esto y esto y esto y esto, y le escribí tantas cosas que de verdad que de pronto como que los problemas que me describió se vieron como tan pequeños. Y entonces esa persona y dijo: bueno, pero entonces no sé, pero una cosa sé, que el Señor es fiel, que el Señor es nuestro guardador y que Él abrirá un camino nuevo en el desierto, y usó la palabra de verdad para animarme. ¿Verdad que el ejemplo no era como usted lo esperaba? Que quizás yo empatizara con el dolor y usara la verdad para animarlo. Bueno, fuimos empáticos. En el dolor nos identificamos. Pero quizás al ver todo lo que yo escribí, esa persona dijo: no, a quien me toca animar con la verdad es a mí. Y lo hizo, pero qué bueno, hermanos. Porque esto no se trata de que el pastor, yo no estoy hablando de que yo soy un ministro de paz. Yo estoy hablando de que tú y yo, de que todos nosotros en este tiempo de aflicción tenemos que actuar como verdaderos ministros de paz. Recordar que ninguno de nosotros escapa al dolor, pero que no todos conocen la fuente de consolación. Acudamos a la verdad y usemos la verdad para animar a aquellos que están pasando lo mismo que nosotros, aquellos con los que podemos sentir empatía y con los que entendemos completamente. Entonces, número 1, alabar a un Dios bueno. Eso hace un ministro de paz. Número 2, empatiza con el dolor de los demás y los anima con la verdad. Número 3,
Un ministro de paz reconoce la realidad y le muestra en quién ha confiado. No es que nosotros negamos la realidad. No es que, como decía Yasiri cuando estaba animándonos a tomar las medidas necesarias, no es que nosotros dudemos de la realidad o que queramos tapar el sol con un dedo o negarla. No, nosotros reconocemos la realidad, pero mostramos en quién hemos confiado. Vamos a leer los versos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo. A todo esto, el texto se llamaba Las aflicciones de Pablo. Pero hasta ahora hemos visto a Pablo alabando a un Dios bueno y hemos visto a Pablo empatizando con el dolor de los demás y animándolos con la verdad de la palabra. Ahora, en tercer lugar, por fin, él va a hablar un poco de las aflicciones. En tercer lugar, él va a reconocer la realidad de que las aflicciones fueron fuertes. Ahora, va a mostrar también en quién confía. Vamos a leerlo. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis. A veces ignorar la realidad es muestra de una patología, hermanos. Y hay gente que se esconde en una burbuja de negar la realidad. Y a eso no es que la Biblia nos llama. Por el contrario, Pablo dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y pasa a describirla, dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Hermanos, ¿alguno de ustedes alguna vez, y de verdad no me gusta preguntar de que alguna vez, porque eso es como tan impersonal. Yo quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes hoy se siente que las tribulaciones le abruman más allá de sus fuerzas? Si nadie puede decir amén, yo digo amén a mí mismo. Porque yo estoy experimentando unas tribulaciones que sobrepasan mis fuerzas. Y Pablo dice, no ignoréis lo que nos pasó en Asia. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Hasta el punto, y mira cómo lo dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, la sabiduría popular de forma coloquial dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y Pablo está diciendo aquí que las tribulaciones eran tan fuertes y profundas y que sobrepasaban sus fuerzas de una manera tal, escapaban a su control, que ya perdió la esperanza siquiera de mantenerse con vida. ¿Cuántas cosas tú sientes que estás a punto de perder? Tu salud, tus finanzas, tus negocios, tu familia, tu casa, tu nación, tu paz. ¿Cuántas cosas ya nos hacen sentir esperanza? Pablo dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Saben en este tiempo cuántas personas han perdido la esperanza de vivir? ¿Cuántas personas hoy han perdido aún la esperanza de conservar aún su propia vida? Pero vamos a seguir leyendo los versos 9 y 10. Hermanos, y si algo tú vas a recordar, que sea lo que vamos a leer en estos próximos versos.
este mismo apóstol Pablo que describió la aflicción que vivió de una forma tan terrible, que sobrepasaba todas sus fuerzas, que le hizo perder la esperanza de conservar su propia vida, declara lo siguiente: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Yo quiero que me dejen ese verso allí, porque yo describí que hay muchas cosas en tu vida hoy que quizás están a punto de perderse. Yo describí que hay personas que han perdido la esperanza de vivir. Yo describí personas que hoy pelean por conservar aún su propia vida y aún esas esperanzas se han ido. Y el apóstol Pablo dice, fue necesario, por eso dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Hermanos, si una persona condenada a muerte, hay países, por ejemplo, que tienen pena de muerte, y una persona que está condenada a morir el viernes, le dice, no te preocupes, que el sábado yo te voy a mandar 5 millones de pesos. ¿A usted le inspira confianza? No. ¿Por qué? Porque el sábado él va a estar muerto. Y lo que Pablo está diciendo es, fue necesario que hubiera sobre nosotros una sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, porque esta carne es débil, porque siempre estoy luchando con llevarme la gloria, pero cuando veo que no puedo, que no hay manera, que no hay salida, que mis fuerzas fueron abrumadas y sobrepasadas y que aún la esperanza de vida ya se ha ido, ya no puedo confiar en mí. Ya no puedo confiar en mi intelecto, en mi capacidad y en mis fuerzas. Dice que en ese momento nosotros no podemos confiar en un muerto, sino que tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Dios que resucita a los muertos. María y Marta se acercaron a Jesús y le dijeron, si hubieras llegado antes, Lázaro viviría aún. Ellas confiaban en la capacidad de Jesús de sanar a los enfermos, porque ellos habían visto a Jesús sanar a los enfermos. Pero les era necesario adquirir una confianza mayor. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás estás realmente en un hoyo del que no puedes salir. Y yo no te voy a decir, sí, ánimo. No. Se ve oscuro. Es más, tiene una piedra tapando ese hoyo. Pero Jesús es el que puede mandar a que muevan la piedra. Y Jesús es el que tiene poder de hablar aún al muerto y decir, levántate. Porque Él es el Dios que resucita a los muertos. El verso 10 dice, ese Dios que resucita a los muertos, en quien tenemos que poner nuestra confianza, porque no nos queda más. ¿Usted viene siguiendo lo que Pablo está diciendo? Tuvimos que tener sentencia de muerte en nosotros para no confiar en nosotros, sino para confiar en el Dios que resucita a los muertos. Dice,
el cual nos libró. ¿Qué tiempo es ese? Pasado. ¿Cuántos han sido librados por el Señor? Yaciri compartió aquí un testimonio de algo real. No es una historia, no es una fábula. Es algo que ella vivió, que ella experimentó. Cuando a ella le hablan de un Dios que libra, ella puede decir, sí, es verdad. En el momento más difícil de mi vida, Él me libró. Ese Dios nos libró, pasado. Nos libra. ¿Qué tiempo es ese? Pero entonces, no solo Yaciri, sino que todos nosotros, porque yo estoy seguro que en ese momento Yaciri sentía más temor que lo que le ha tenido ahora al coronavirus. Que en ese momento Yaciri sintió más temor que el que siente por la inestabilidad política de nuestra nación. Porque vi incluso en las redes que ya ella hasta fue y votó. Entonces el Dios que nos libró, ¿qué va a hacer hoy? Dice, y nos libra hoy. Nos libra hoy. ¿Cuál es la situación hoy en tu vida? ¿Cuál es la tribulación hoy? Pues el mismo Dios que te ha librado antes es el mismo Dios que te libra hoy. Por eso puedes tener paz y ministrar paz. Pero no se queda allí. Porque es que los científicos ya están diciendo que con el verano se va este virus, pero que se va a convertir en endémico y va a volver a medida que vuelva otra vez el invierno. Entonces, está bien, se me está quitando un chin el miedo porque el verano viene, pero ya me estoy empezando a preocupar porque va a volver. Entonces, el Dios que me libró, el Dios que me libra, dice Pablo, además es quien esperamos. Oye, el hombre que había perdido la esperanza, ahora está lleno de esperanza por depositar su confianza en aquel que resucita a los muertos y dice que esperamos que aún, es decir, en el futuro, que aún más adelante nos librará. Y eso me llena de paz de tan gran muerte. Hermanos, entiende que tú y yo no podemos hablar como todos los demás, que tú y yo no podemos vivir como todos los demás, que tú y yo no nos podemos llenar, aunque sentimos todo eso y somos propensos a sentirlo, pero tú y yo tenemos que ser ministros de paz. Amén. Porque el que nos libró, el que nos libra, esperamos que también nos librará de toda gran muerte. Dios lo ha hecho tantas veces en nosotros que tenemos la certeza que Él lo hará otra vez. Y número 4, y yo sé que en esto va a sentir mucho conmigo el pastor Davis y sé que voy a recibir un amén de su parte. Lo cuarto que hace un ministro de paz es motivar a la oración. ¿Qué es lo primero que hace un ministro de paz? Alaba a un Dios bueno. Vamos a ver los puntos que he compartido. Lo primero que hace, alaba a un Dios bueno. Lo segundo, empatiza con el dolor y anima con la verdad. Lo tercero, reconoce la realidad, pero muestra en quién confía. Y por último, motiva a la oración. Y yo quiero que ustedes entiendan y la dificultad que se les presentó a ustedes cuando yo pregunté qué es lo primero, es que usted pensó en usted, lo primero que usted hace es orar. Pero yo no estoy hablando de orar, yo estoy hablando de motivar a orar, que es diferente. Y yo quiero que usted me siga. Vamos a ver el verso 11. Sigamos leyendo. Dice Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio
de muchos. Hermanos míos, es un buen tiempo para motivar a los demás a unirse en oración con nosotros. Porque nosotros no esperamos el coronavirus para orar. Nosotros no esperamos que se cancelen unas elecciones para orar. Nosotros no esperamos a tener una situación de tribulación en nuestras vidas para orar. Porque tú y yo, lo primero que hacemos es orar sin cesar y orar en todo tiempo. Ahora, este es un tiempo que nos permite a nosotros a motivar a los otros a unirse en oración junto a nosotros. Miren, el que no cree hoy en día, si usted le dice vamos a orar, se une a usted en oración. El que se resiste a buscar de la iglesia, mi mamá está operada, hoy es la primera vez que está en la iglesia luego de sus 2 cirugías en los ojos. Y por eso él comparte lo que está en su casa, ha estado en un receso. Bueno, pues gente que ya se ha cansado de invitar y que por mucho tiempo no asisten a ese compártelo, ahora han ido tocándole la puerta y diciendo, ¿y qué es lo que pasa? Que esto está cerrado. Nosotros queremos venir y orar y estar en el grupo. Y mi mamá tiene que explicarle, es que yo estoy convaleciente y ahora hemos detenido un par de semanas, pero tan pronto le voy a decir dónde hay otro grupo. Que han ido a su casa a tocarle. No una persona, no, varias. Este es un momento propicio para motivar a los demás a orar junto a nosotros. Hoy, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró este domingo el Día Nacional de Oración. Hoy en todos los Estados Unidos, por un decreto del presidente, es un Día Nacional de Oración. ¿Cuánto me hubiera gustado que anoche, cuando se anunciaron las medidas que yo aplaudí del gobierno dominicano, hubieran decretado también un día de oración nacional? Este es un día maravilloso para nosotros motivar a todos a orar. De hecho, mañana a las 6 de la mañana, los líderes de las principales instituciones cristianas evangélicas vamos a estar en un matutino de oración. Y ahí va a estar CODUE, CONACOPE, CONEDO, Mesa del Diálogo, todos juntos como un solo cuerpo, sin logos, sin nombres, arrodillados delante del Dios que resucita a los muertos, clamando para que esta pestilencia sea echada fuera de nuestra nación y que Él guarde nuestra nación. Porque dice Pablo que cuando Dios responda, no dijo si Dios responde. Yo no sé si usted lo leyó, No dijo, dice concedido a nosotros. Que cuando Dios responda, y Él siempre lo hace, muchos glorificarán a Dios por el favor y la gracia recibida. Pablo dice por el don concedido a nosotros. Hermanos, este es un momento bueno para motivar a los demás a orar, a fin de que cuando Dios haga el bien, cuando el Dios, el Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación nos haga bien, entonces muchos tengan que reconocer, fue Dios que lo hizo y por eso le damos gloria y honra a su nombre. Quiero pedirle a los músicos que suban, porque hoy hemos querido terminar por lo menos media hora antes el servicio. Y voy a terminar con estos versos que están en Filipenses 4, 6 al 7. Y si es posible, pónganse de pie todos y acompáñenme a leerlos juntos. Porque lo que quiero, al terminar de leer este verso, es que vayamos y seamos ministros de paz. Ministros que alaban a un Dios bueno. Ministros que son empáticos con el dolor y con la desesperación. No nos burlemos. Ay, mira cómo están. No. Seamos empáticos. Animémoslos con la verdad.
Reconozcamos la realidad, reconozcamos que hay un problema, pero mostrémosles en quién confiamos y motivemos entonces a la oración, a fin de que el nombre de Dios, cuando Dios nos conceda lo que pedimos, sea glorificado por todos. Vamos a terminar leyendo Filipenses 4, versos del 6 al 7. Yo quiero que tú lo interiorices. Si pudiéramos antes de leerlo decir cada uno su nombre. Voy a contar hasta 3 y diga su nombre. 1, 2 y 3. Jorge. Entonces lee ahora. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, desde ya, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.